Santo siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Durante este tiempo estamos dedicando los programas a hablar sobre el tema de los vicios o los pecados y cómo eso afecta nuestro vínculo con Dios. Cómo el ser humano, por esa desobediencia que no es de ahora, que viene del origen de la creación y que tiene sus secuelas y sus consecuencias que son devastadoras. Desde que Dios hizo al hombre, lo hizo en divina voluntad, es decir, lo hizo por amor, lo hizo a su imagen y semejanza, para que pudiéramos nosotros reproducir la imagen de Dios en el amor, porque Dios es amor. Y no era bueno que el hombre estuviese solo. Así como Dios en el misterio trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos comunica su imagen en esa relación de la primera familia establecida en el paraíso, en el Edén. Todos sabemos, pues, de lo que ocurrió con nuestros primeros padres y cómo empieza el pecado a reproducirse en el ámbito humano. Quisiéramos, como introducción, ver lo que es el homicidio, ese pecado terrible y sobre todo aquello que lleva como consecuencia de sentimientos que van muy adheridos en el corazón, como veíamos en la introducción del pasado programa. El homicidio, que es un pecado capital y que tristemente, lejos de erradicarlo de nuestra sociedad, va en aumento. ¿De dónde viene todo esto? En la Escritura nos encontramos en el libro del Génesis, el capítulo 4, del 1 al 16. Vamos a leer este texto que me parece sumamente interesante porque es palabra de Dios y nos puede hacer comprender cómo incluso en el ámbito familiar se da el primer fratricidio. Se rompe la armonía. Caín matando a Abel, a su hermano. Y todos somos de alguna manera hijos del mismo Padre, el Padre Dios. El relato empieza así. Conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una ofrenda de los frutos del suelo. También Abel hizo una ofrenda de los primogénitos de su rebaño y de las grasas de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y su ofrenda. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho?
se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió: al contrario, quien quiera que matase a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrara lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Noé, al oriente de Edén. Es palabra del Señor. Es una hermosa relación de lo que ocurrió después de la caída de nuestros primeros padres. ¿Consecuencia de qué? Desobediencia. Si hubieran obedecido, los males que hoy han aumentado y que hemos heredado no estarían en la tierra, ni la tierra estaría como se encuentra en la actualidad. Siendo palabra divina, palabra revelada, vemos nosotros lo que representó ese pecado, primero de los padres, Adán y Eva, desobedeciendo. Al dar a luz a sus hijos, ya tienen esa herencia pecaminosa. Y fíjense cómo aparecen sentimientos terribles que el mismo Señor le hace observar a Caín, porque había sido a los ojos de Dios más grata la ofrenda de su hermano menor, Abel, que la suya. Y ya podríamos nosotros hacer conciencia de que cómo fue la ofrenda, porque su corazón ya tenía una inclinación que la misma Escritura relata que estaba como irritado o molesto. Y esa ofrenda que es agradable a Dios le causa a Caín el pecado de la ira o del odio contra su hermano. Porque no había visto el Señor con buena disposición, con alegría, la ofrenda de Caín. Ya tenía una inclinación perversa. Y como dice la Escritura, la palabra nos cuenta que Caín invita a su hermano a salir. Pero antes de continuar, quisiera detenerme porque esto es muy importante. Todos vamos a tener en la vida acoso de la tentación. Y ese acoso de la tentación tú tienes, como el Señor le enseñó a Caín, pero que no observó. ¿Por qué andas irritado y por qué estás abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrá alzarlo? O sea, cuando usted está obrando conforme a la verdad, no tiene por qué estar cabizbajo. Usted mantiene los ojos fijos, la cabeza alzada, porque no tiene que avergonzarse. Pero como Dios mira el corazón, no la apariencia, sabía que en Caín había una mala disposición. ¿Por qué andas pues irritado? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechándote. Ese es el acoso. El pecado siempre nos va a estar acechando. Tú tienes dos opciones. O te dejas dominar por él o lo dominas. Y el Señor habla diciéndole a Caín que tienes que dominarlo. O sea, nadie peca inconscientemente. Pecamos porque realmente yo decido pecar. Pero también yo puedo decidir no pecar. Y está aquí escrito claramente el texto. Por eso cayó Caín
Y no solamente eso, sino que ese pecado de la envidia que siente por su hermano lo va a llevar entonces al homicidio. Cuidado con esto, queridos hermanos, porque todos estamos expuestos. Cuando Jesús enseñó la oración perfecta del Padre Nuestro, al final señala de esta manera: no nos dejes caer en la tentación. No quiere decir que no vamos a ser tentados. Todos los seres humanos somos tentados, pero no permitas que caiga la tentación. Y para caer, eso tiene que estar determinado por mi voluntad. Tú decides pecar como tú decides evitar el pecado. No se aparte del televisor. Ya volvemos para continuar esta misma reflexión del pecado, los vicios y cómo poder combatirlo. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy estamos hablando sobre el pecado, los vicios y cómo combatirlo. Muy importante, a la luz de la enseñanza de la Escritura, que es la que nos da luces sobre esto, y también de las reflexiones que en su momento el Señor le compartió a Concepción Armida en su obra Vicios y Virtudes. Veíamos cómo Caín no venció la tentación que tuvo y lleva a su hermano a eliminarlo, a quitarle la vida, solo por envidia, por el odio que sentía, porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la suya. Pero el Señor le hace la observación: si realmente estás obrando bien, no tienes por qué tener la cabeza cabizbaja. Pero si has obrado mal, tienes la responsabilidad de no permitir que caiga en ti la tentación o que te lleve al mal. Y esto representa una virtud muy importante, que es la obediencia. La obediencia que va a implicar también tener la capacidad de vencer, es decir, vencimiento de mis pasiones desordenadas. ¿Qué le dice el Señor a Concepción Armida sobre esto? En la obra de Concepción Armida sobre los vicios y virtudes, en la página 309, habla sobre esta necesidad del vencimiento, al mismo tiempo unida a la obediencia de la palabra, o sea,
de obedecer a Dios. Pero, ¿qué implica este vencimiento? Leo textualmente lo que ella escribe. El vencimiento de toda pasión, vicio o inclinación desordenada es una virtud heroica y de mucho merecimiento. Lo que le faltó a Caín, o mejor, lo que no puso en práctica, porque el Señor le hizo saber esto. Y sigue diciendo el libro, es el vencimiento hijo de la fortaleza y se desarrolla y crece en la práctica constante del sacrificio. El vencimiento llega con la gracia, a alcanzar muy alta perfección, a dominar no solo los vicios, sino aún la repugnancia de la naturaleza, a quebrantar absolutamente todo propio querer. Y este todo propio querer, deben entenderlo, no lo que quiero yo, lo que quiere Dios. Y es lo que falta a la humanidad. Sigue escribiendo, el vencimiento es la corona o premio de muchas virtudes. Los enemigos capitales del vencimiento son la pereza, la comodidad, la tibieza, entre otras. Luego continúa hablándole de la obediencia, que como señalamos anteriormente, fue este el pecado de origen. Dice el Señor, la desobediencia fue el primer pecado con que Dios fue ofendido y necesita repararse con la obediencia. La obediencia es una virtud que mucho ama mi corazón. En el oasis, la quietud perfecta con una perfección no solo externa, sino interna. La perfección de la obediencia consiste en seguir prontamente las inspiraciones todas del Espíritu y practicarlas. Les abro la puerta que las conducirá a una gran santidad si toman el camino. No solo exijo del oasis la obediencia, una obediencia ciega a sus superiores, dispuesto siempre a renunciar su voluntad a la ajena, sino que también exijo de ellos que obedezcan siempre y en cuanto puedan las inspiraciones del Espíritu Santo. Cada vez que escuchen esta voz interior que no hace ruido, atiéndanla. No se disimulen, que bien saben cuando ella les habla. Si les dice, tomen esta cruz, abrácenla. Beban este cáliz de amargura, no dejen una sola gota. Sufran esas desolaciones y desamparos. Ábranle sus brazos y arrójense en el mar sin fondo de sus dolores y amargura. Mortifíquense y humíllense siempre y a cada paso en su interior. Esto se llama obediencia del Espíritu, en la cual se obedece al Espíritu Santo y se hace nada menos que la voluntad de Dios. Es el gran querer de Dios, en lo que consiste la perfección completa de las virtudes internas. La obediencia es madre de la mortificación. Lo que el Señor le pedía a Caín, tienes que dominarlo, tienes que frenarte. Y por tanto, de muchas cruces, la obediencia pues es la madre de las cruces. Mediten estas palabras, madre de las cruces. Como madre, pues debe amarla todo el que quiera llamarse cruz y serlo en realidad. Esta obediencia es hija del Espíritu Santo y por ella di mi vida en la cruz para enseñarles a mis futuras cruces. La obediencia interna perfecta clava las almas en la cruz
y hace que vivan crucificadas. Grandes cosas es lo que pide, nada menos que la total renuncia de la voluntad. Sacrifíquense en su cuerpo, en su sentido, en su alma, en sus afectos, en todos los movimientos de su espíritu. Entiendan las cruces vivas del oasis, que nada son y nada pueden sin mi auxilio, pero con mi gracia vencerán. Emprendan el camino real para el cielo, el camino áspero y espinoso de las virtudes. Sean humildes, obedientes, mortificados, sean cruz para clavarme en ellos. Vivan mi vida como en los ojos del mundo, pero muy sobrenatural y divina obediencia al menor movimiento de la gracia de las inspiraciones del Espíritu Santo. La criatura más perfecta y santa que ha existido es María, porque correspondió desde el primer instante de su ser en las inspiraciones todas del Espíritu Santo. Imítenla, pidiendo su protección soberana para marcar por sus mismas huellas. María es la mejor maestra de la vida espiritual. De esta forma podemos ya tener un replanteamiento bastante claro de lo que implica ese sometimiento en la cruz, de esas tendencias viciosas, pecaminosas, llamadas pecado o vicio, y que el Señor, a través de su Espíritu, que da a todos, el que implora, el que llama, el que toca, como dice el Evangelio, se abre. Dios siempre está dispuesto a auxiliarnos y nos ha dado a esa criatura muy cercana de nosotros, siempre pendiente de nuestras necesidades, que es la omnipotencia suplicante de María, nuestra Madre. Y con ella, siempre de su mano y bajo su amparo maternal, podemos vencer las tentaciones, podemos vencer los vicios, podemos vencer el pecado. Nosotros no estamos obligados a pecar, pecamos porque queremos, caemos porque hemos usado de forma imprudente la libertad con la que Dios nos ha creado. Es por eso que tenemos que ir madurando en este ejercicio de virtudes, venciendo nuestras pasiones desordenadas con ejercicio, oraciones, mortificaciones, actos penitenciales, confesiones frecuentes y sobre todo recibiendo constantemente lo más que podamos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque es a través de la gracia del sacramento del corazón eucarístico de Jesús que nos vamos transformando en Él. Y es el gran deseo del amor de Dios para con nosotros, que podamos ser configurados a la imagen de su propio Hijo Jesucristo, que también experimentó tentaciones, que también fue expuesto a la lucha contra las debilidades humanas, pero se venció a sí mismo, obedeciendo a la voluntad del Padre. Que el cielo nos ayude a vivir cada día más en la divina voluntad. Que así sea. Gracias, hermanos, por haber compartido con nosotros esta enseñanza y no se olvide de seguir sintonizando nuestro programa Querigma de Amor, la nueva unción. Que Dios les bendiga a todos abundantemente. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor,
para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.